En la parte final de esta serie de teóricos, veremos lo que son las curvas de sobrevida a las radiaciones como parte de la explicación de los efectos biológicos que tienen las radiaciones a nivel celular, y vamos a ver también algo sobre la exposición a radiaciones como efecto general en tejidos y en individuos. Entonces, en una curva de sobrevida, en una caja de Petri en donde hay colonias, muchas veces se usan levaduras como Saccharomyces cerevisiae para hacer estos test, pero pueden ser otras células en cultivo. Se las cultivan en dicho medio y luego se las somete a una determinada dosis de radiaciones que pueden ser una dosis 0, dosis 1, dosis 2, dosis K, y como vemos, el número de colonias que viven, que serían los puntos negros, van a ir bajando cada vez más, es decir, que van a ir muriendo cada vez más colonia en la medida que aumentamos la dosis. Habitualmente se grafican, para construir estas curvas, los datos de fracción de sobrevida, Fs, en función de la dosis X creciente de un determinado agente genotóxico, generalmente radiaciones, ¿no? Entonces, la curva que vamos a determinar le podemos llamar S en función de X. Luego del tratamiento se siembran las células tratadas sobre medio nutriente sólido en concentración tal que al dar lugar a progenie, las colonias formadas puedan ser contadas. El valor de la fracción de sobrevivientes en la muestra tratada va a ser un estimador de la probabilidad de sobrevida de la población. ¿Cómo definimos a fracción de sobrevida? Como el número de colonias que se forman luego de determinada dosis dividido el número original de colonias que había sin exposición a la dosis. En este caso, este número 2 dividido esto. NS es el número de colonias formadas, células que sobrevivieron luego del tratamiento, y N0 es el número de células que se sembraron y no fueron irradiadas. Entonces, para caracterizar la sensibilidad a letalidad de la población celular al agente utilizado, se van a calcular parámetros radiobiológicos que es importante que los conozcan. La gráfica en general se hace en escala semilogarítmica para la sobrevida y la dosis se mide en Grays. Y de ahí van a surgir los parámetros. Fíjense que primero sobre las curvas, que las curvas pueden ser linealmente decrecientes acá, pero como esto es una escala semilogarítmica, significa que esto es una exponencial decreciente. Al ponerlo como escala semilogarítmica, la exponencial decreciente se me transforma como una línea. Y puede haber curvas que tengan un comportamiento tal de que tengan un hombro para luego caer de manera exponencialmente decreciente. Entonces, debemos distinguir varios números. D0, que van a ser parámetros que caracterizan esto. D0 es la dosis que corresponde a una probabilidad de sobrevida del 37%. Es decir, yo mido, veo el 37% que logro para esa sobrevida y veo qué dosis es la que corresponde para eso. Se puede calcular en cualquiera de las dos curvas. Si uno prolonga en la curva que tiene hombro la parte que es lineal, va a tener con el punto de corte desde de corte en ordenadas una medición de una dosis que llamamos DQ. Esa dosis se llama dosis cuasi umbral. ¿Y qué es lo que va a representar? La capacidad de reparación del ADN. Por último, tenemos otra cosa que es el número
de extrapolación de la pendiente vinculada a D0. O sea que lo sacamos de acá. Entonces, estos son los tres parámetros. Estas curvas van a ser de gran utilidad con estos parámetros en organismos unicelulares. Y un primer modelo que explica todo esto es el modelo que se llamó el modelo de teoría del blanco, en donde va a haber n blancos que se afectan en la célula, donde los organismos tienen cierta capacidad de cero para responder frente a las variables S y D, que son estas dos que están aquí. Así que con parámetros N y D0. Ese modelo es un modelo que explicó bastante las cosas en un inicio, pero obviamente funciona más que nada para organismos unicelulares y tiene varias limitaciones por lo que ha sido sustituido. Ahora, aparte de saber todo eso, fíjense que si las radiaciones son densamente ionizantes, como ser rayos gamma o neutrones, en general la curva es solamente una exponencial decreciente y no hay hombro, es decir, no hay de Q. Pero cuando tenemos radiaciones ionizantes que son capaces de provocar daño, pero en volumen y no en una línea, y son bastante penetrantes, como pueden ser los rayos X, entonces aparece este sector así con este de Q que representa la capacidad de reparación. Quiere decir que estas radiaciones de baja transferencia lineal de energía en general van a tener una dosis cuasi umbral determinada, que es la capacidad que tienen para reparar daño. En cambio, cuando si lesionamos esas células con neutrones o alfa, no hay capacidad de reparación del daño. Existen otros modelos para explicar las curvas de sobrevida. Acá tenemos el logaritmo de la sobrevida en función de la dosis de nuevo. Y tenemos este modelo que se ve acá, que se llama modelo lineal cuadrático, que en general es un modelo que es bastante útil para las células de mamífero, a diferencia del anterior. Se adapta bastante bien a los resultados de cultivos de células de mamífero. En este modelo, alfa es la probabilidad por unidad de dosis y por célula de inducción de rotura de doble cadena por el pasaje del mismo haz de radiación, siendo este de un impacto. Esto es alfa. Y beta es la probabilidad por unidad de dosis y por cuadrado y por célula de inducción de rotura de doble cadena por dos impactos independientes o dos haces de radiación. Es esto que está acá, con beta. Uno en cada cadena. O sea, con esto es un impacto que rompe las dos cadenas y acá tenemos dos impactos distintos que rompen las dos cadenas. Entonces, y ahí surge este modelo que está acá y podemos ver que cuando se rompe solo una, hay básicamente una relación lineal exponencial decreciente, pero cuando hay dos haces que rompen, se comienzan a ver de nuevo los patrones con hombros. Acá se distingue una dosis a la cual la muerte celular por el componente alfa y el componente beta son iguales. Fíjense que se cruzan las dos curvas en este punto de corte, la curva para alfa solo y para beta solo. Y ese punto de corte corresponde a una dosis que es un parámetro alfa dividido beta que está relacionado con la tasa proliferativa de cada tejido
e indirectamente también con su radiosensibilidad. El modelo es útil en células de mamíferos ya que éstas no presentan un número de sobrevida tan claro como ocurre en organismos celulares como las levaduras de Saccharomyces cerevisiae. Estas son curvas de sobrevida en células humanas en cultivo obtenidas luego de una irradiación única, es la curva inferior, y luego de dar dosis fraccionadas, que es lo que se ve en las curvas superiores. Cuando se fracciona la dosis, se puede ver que la sobrevida que hay para cada dosis es mayor. Así que el fraccionamiento de la dosis en fracciones cada vez más pequeñas resulta en mejores tasas de sobrevida. Eso es porque da chance a que actúen los mecanismos de reparación de mejor manera. La curva de sobrevida referencia B en esto de fracción de sobrevida versus la dosis en Gray. El aumento de la sobrevida en A puede deberse a que disminuyó la tasa de dosis, al fraccionamiento de la dosis, como recién vimos, o porque se pueden agregar radioprotectores en el medio. Cuando hay mayor letalidad, como en el caso de C y D, estas pueden ser debidas a mayor tasa de dosis o exposición a un medio que tenga más rico en O2, o sea, mayor presión de oxígeno. Es decir, acá está B, que es lo normal, digamos, de respuesta, acá está radio protegido y acá está radio sensibilizado. Es el mismo tipo de células de B en condiciones de sensibilización y en condiciones de protección, y eso se puede observar en las curvas de sobrevida. Entonces, ¿qué factores son los que afectan la sensibilidad para que se proteja o aumente esa sensibilidad? Hay factores físicos relacionados a la calidad de la radiación, dosis, la tasa de dosis y, como vimos, es muy importante el fraccionamiento. Hay factores biológicos que tienen que ver con fase del ciclo celular, la capacidad proliferativa, radiosensibilidad intrínseca, que todos ocurren a nivel celular, pero a nivel del individuo también factores genéticos heredables, edad y sexo, factores hormonales. También va a haber factores químicos. ¿Quiénes son sensibilizantes? El oxígeno. El oxígeno reduce la dosis para el efecto biológico. Va a haber sensibilizadores para las células hipóxicas, como ser el misonidazol. Y también hay agentes químicos que son protectores, que tienen que estar presentes en el momento de la irradiación, y estos generalmente son sulfuros que contienen aminotioles, disulfuros, como cosas compuestas de cisteína, cisteamina, mercaptoetilguanidina, glutatión, vitamina E, vitamina C, vitamina A, etc. Todos estos son agentes radioprotectores. Veamos los sensibilizadores y el efecto oxígeno y cómo se ve el mismo para el caso de las curvas de sobrevida para radiaciones electromagnéticas. En este caso tenemos la curva de sobrevida, escala semilogarítmica y radiación, y vemos para las radiaciones electromagnéticas, como vimos, las ionizantes son gamma y X, en condiciones hipóxicas puede ser que uno tenga esta curva que está acá, pero cuando uno agrega oxígeno, fíjense que para la misma radiación tengo mucho menos sobrevida que cuando son hipóxicas. Estamos hablando ahora no de levaduras, sino que de curvas de sobrevida de células de mamíferos. El factor de sensibilización que ocurre y que hay es el oxígeno y favorece aproximadamente 3 la sensibilidad
para un 1% de sobrevida. El factor sensibilizante del oxígeno, el OER, se puede testear también con las radiaciones que tienen alta tasa de diferencia lineal de energía, por ejemplo las partículas alfa. En ese caso ven que no hay una contribución importante. De hecho, el OER, que es la razón entre la curva hipóxica y la razón con la curva con saturación de oxígeno, da 1, da lo mismo. O sea que no hay un efecto del oxígeno acá. Pero cuando hay radiaciones ionizantes de alto LED, como los neutrones, ahí sí vemos que cuando se airea y hay oxígeno, se vuelve más sensible la curva respecto a la hipóxica y la razón anda en general por 1,6. OR, entonces, es el aumento del efecto biológico de radiaciones ionizantes por mayor presión de oxígeno. Este OR se lo puede traducir como factor de favorecimiento del oxígeno. Es Oxygen Enhancement Ratio. Cómo favorece la razón de favorecimiento del oxígeno para que se sensibilice. Entonces, podemos ver cómo varía la capacidad del oxígeno de sensibilizar el efecto de las radiaciones de acuerdo al LED en esta curva, y vemos que cuanto más alto es la densidad lineal de transferencia de energía, menor es el efecto del oxígeno. Como vimos, las radiaciones alfa tienen un alto LED, por lo cual el OR es prácticamente igual a 1, no se ve nada, que es la que vimos en este caso que está acá. En el caso de los neutrones vimos que era 1,6, o sea que estaríamos por acá. Entonces el Oxygen, acá está, justo vieron, el Oxygen Enhancement Ratio, OR, disminuye cuando aumenta la transferencia lineal de energía, que es lo que ven como esta curva. Los círculos cerrados se refieren a partículas alfa monoenergéticas y deuterones, y cuando hay triángulos se refieren a rayos X. Entonces, otra cosa que tenemos que entender para, para ver esto es la eficacia biológica relativa. La eficacia biológica relativa es una razón otra vez, y es la dosis de radiación de referencia dividido la dosis de radiación que produce igual efecto, por ejemplo, para el cáncer. En tal sentido, una radiación de referencia pueden ser los rayos X de 250 kilovoltios o gamma del cobalto 60. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, en caso de tumores, la incidencia en caso de tumores de hígado para neutrones y rayos X, cómo influye la dosis absorbida. Y haciendo la razón de uno sobre otro, se puede ver cuál es la eficacia biológica relativa para tener efecto en el tumor de una comparación con la otra. Acá tenemos la efectividad biológica relativa para la transformación oncogénica de este tipo de líneas celulares C3H. Entonces, vemos que para energías en kiloelectronvoltio de los neutrones desde 40 a 350, la eficacia biológica relativa, comparado en este caso a la lesión de radiación de referencia de rayos X de 250 milivoltios, vemos que se va incrementando
también, pero incrementa menos esto que lo que aumentó la energía de los neutrones, porque acá lo multiplicamos casi que por 10 y acá aumentó solo al doble. La eficacia biológica relativa se puede medir para el efecto que uno quiera. Por ejemplo, puede ser para eventos letales, ¿no? Entonces, en ese caso, uno puede graficar de nuevo la curva de sobrevida en escala semilogarítmica, toma un 10% y entonces compara el de una partícula X determinada en comparación con los rayos X a 250 kilovoltios, como recién vimos, que es esto que está acá, y entonces, para obtener el mismo efecto de 10%, si se hace la razón de los rayos X sobre la partícula, se obtiene la eficacia biológica relativa al respecto. ¿Tá? En este caso, digamos que vemos que esto entra alrededor de, si a esto lo multiplicamos por 3, entra más o menos en esta, entonces podemos decir que esta radiación de la partícula es 3 veces más efectiva que los rayos X en cuanto a matar células. La eficacia biológica relativa también se puede medir para eventos mutagénicos o carcinogenéticos. Es decir, que uno lo puede hacer para cualquier efecto biológico que desee y acá tiene la dosis que va teniendo y básicamente uno lo que hace es comparar, supongamos, para el efecto 1, comparamos la dosis 2 y 1, en este caso hay una de baja tasa lineal de transferencia de energía y otra de alta, y entonces lo comparamos, ¿no? En general se elige esta de low LED, como dijimos, rayos X a 200 kiloelectronvoltios. Entonces, la eficacia biológica relativa acá va a ser de 2 de 1 y en este otro caso va a ser de D4 dividido de 3. Cuando hay radiaciones ionizantes que provocan ionizaciones en una sola dirección, y causan pocas dobles roturas de DNA, de DNA, entonces la eficacia biológica relativa es baja. Es como lo que ocurre con los rayos X. Pero en el otro extremo, que es lo que está graficado acá, eso es lo que ocurre con los rayos X que están acá, y vemos que la eficacia biológica relativa básicamente da 1, porque es lo que se toma como referencia. Acá están los rayos gamma y vieron que dan más o menos parecido. Pero miren cuando uno compara las otras, esto es la eficacia biológica relativa en función de la transferencia lineal de energía que tiene la radiación ionizante. Neutrones y partículas alfa están acá. Y fíjense que si hay otras que provocan gran densidad de ionizaciones y excitaciones, como son los neutrones o las partículas alfa, tenemos que se producen muchas roturas dobles de DNA, pero hay energía que es desperdiciada porque los eventos de ionización están demasiado juntos uno al otro. ¿Tá? Entonces, la eficacia biológica relativa suele ser mucho más baja que la radiación, la transferencia lineal de energía que tiene. Por eso ven que acá está en escala semilogarítmica, acá hay 100 de eficacia de transferencia lineal de energía y sin embargo aumentó solo hasta 7 acá.
o sea que de 1 aumentó a 7, en cambio de acá aumentamos de 1 a 100. Entonces, esa diferencia que hay es ya que se desperdicia mucha energía porque hay demasiados eventos ionizantes que están demasiado juntos. Se puede graficar entonces RB en función de la transferencia lineal de energía, que es esto que está acá, y también se podría graficar el efecto biológico relativo con las presencias de oxígeno y da la curva roja que ve acá, que ya la discutimos antes. Dosis va a ser entonces, desde el punto de vista de lo que estamos viendo acá, es una cantidad de energía que se deposita. Repasamos un poco lo que ya vimos en el resto de la clase. Se va a medir en Grace, y el Grace es 1 joule por kilogramo de tejido. El efecto biológico no va a depender solo de la energía depositada por unidad de masa de tejido radiado, sino también del modo en que se distribuye la energía sobre ese volumen. Por lo tanto, tenemos lo que hablamos como dosis equivalente H, que mide la eficacia relativa para causar daño biológico por diferentes radiaciones en un mismo tejido. Y la unidad, como ya vimos, es el sievert. Y va a ser el producto H, básicamente, del factor de ponderación multiplicado por la dosis en Grace. Esto ya lo vimos también anteriormente y lo vimos como quality factor también. Este factor de ponderación de radiación se calcula en base a ¿qué cosa? A la eficacia biológica relativa. En el caso de los rayos gamma, rayos X y electrones vale 1, porque se está comparando con el rayo X a 250 kiloelectronvoltios. Pero la eficacia biológica relativa de partículas alfa, iones pesados, puede ser 20. Para los neutrones es menos, fíjense que puede andar por alrededor de 10, y para los protones es de alrededor de 2. La dosis efectiva permite establecer riesgos efectivos cuando la exposición del organismo no es uniforme. Para la estimación de los efectos habrá que tener en cuenta no solo la dosis absorbida por los distintos órganos, sino que también su diferente radiosensibilidad. La dosis efectiva es la suma de las dosis equivalentes medias recibidas en los distintos órganos ponderadas por el factor de radiosensibilidad relativa de cada tejido. Entonces, hay que tener acá, para ver la dosis efectiva, otro componente que se agrega que es WT. Entonces, ese factor WT pondera la radiosensibilidad de cada uno de los tejidos. En este caso es un factor de ponderación relativo al tejido T. No todos los tejidos tienen la misma capacidad, ¿no? Y fíjense, WT es un factor de ponderación según la radiosensibilidad relativa para los efectos estocásticos en los diferentes tejidos, de acuerdo a la Comisión Internacional para la Protección para la Radiología. Y esto va cambiando de acuerdo a los años y a la exposición a las radiaciones. Esta era la escala que había en el año 91 y fíjense que para el 2007 esta es la escala que tenemos ahora y vemos que la médula se mantiene prácticamente en los primeros lugares. Vemos que sube la susceptibilidad de mama, colon, pulmón y estómago. Que en este caso, bueno, pulmón y estómago y colon ya estaban, la que subió es la de mama de 0,05 a 0,12. Y bajó la de las gónadas. Básicamente esa es la diferencia más importante detectada al correr de los años. Respecto a la tolerancia que tiene uno como individuo frente a la radiación y sus tejidos,
están los límites de posición y están los límites de la olla, y el límite de cuerpo entero es de 1,25 rems, o 5 rem, 50 milisieverts por año. El límite que tienen los pies y las manos son de 18,75 rem por cuatrimestre, que es el QTR que está acá. La piel o el cuerpo entero es 7,5 rem, y la acumulación total en la vida es de 5 por n-18 rem, donde n es igual a la edad. Quiere decir que en la medida que vamos aumentando nuestra edad, se va acumulando el daño de las radiaciones porque estamos expuestos de forma natural y por los productos del hombre, como ya vimos. Lo normal es que se llegue a 3 rem por cuatrimestre en la acumulación total para toda la vida y que no se exceda. ¿Sí? Entonces, los límites internos y externos de exposición para los individuos ocupados ocupacionalmente, es decir, aquellos que pueden trabajar con rayos X en el personal de salud, los que trabajan en energía nuclear, etc. Fíjense que para los menores hay mucho más sensibilidad del cuerpo entero, 500 milirem por año, y para su cristalino, 1500 milirem por año, y es alrededor, para las extremidades, piel y órganos, es 10 veces menor que la tolerancia que tiene un adulto. O sea que son muy susceptibles a las radiaciones los menores de 18 años. En cambio, los mayores de 18 años tienen más resistencia a esa exposición, a esa tasa de exposición por año. De acuerdo a la dosis equivalente para la exposición ocupacional, el máximo permisible, están un poco acá el resumen de lo que vimos recién y no se los voy a repetir, pero básicamente es la información que les di en la slide anterior. Cuando hay una radiación por encima de 0,01 a 0,02 milirem por hora, quiere decir que significa que hay un lugar que puede ser un lugar peligroso con contenido radioactivo y por lo tanto debe ser controlado. Este es un tema de vigilancia ambiental frente a la protección radiológica. La radiación por arriba de 2 milirem por hora indica peligro potencial. Deben evacuarse todos esos sitios hasta que estén controlados, porque justamente, como hemos visto, hay distintas tolerancias de cuerpo entero y distintos tejidos para todo esto. Ya vimos que por eso era que se definía un factor de ponderación que tiene en cuenta la eficacia biológica relativa y el factor de ponderación, etc. Es interesante que la exposición anual, por ejemplo, si usted fuma, la dosis típica que se aguanta hasta que aumentan los riesgos para desarrollar patologías por la exposición a radiaciones son 280 milirems por año. Pero si uno usa material radiactivo en un laboratorio relacionado a el manejo de material radiactivo, la dosis debe ser menor de 10 milirem por año para reducir el riesgo, porque se está
expuesto prácticamente siempre a esto, ¿sí? Para los rayos X, 10 milirem por cada uno de los rayos X que se hagan para una placa dental. En el caso de la radiografía de tórax es 8 milirem para cada uno de ellos. Esta es la dosis que se está dando cada vez que uno hace uno de estos análisis. Eso es lo que estamos hablando. Y luego tiene otros ejemplos para que ustedes comparen. Lo más interesante de ver acá es ver que cada vez que uno irradia con rayos X a nivel del tórax o en un dentista para una placa, hay una cierta exposición de milirem, que es la típica dosis. En este caso, por cada uno de los análisis. Como tema general, los efectos biológicos se deben a un proceso de ionización que destruye la capacidad de las células para reproducirse o dividirse normalmente y pues pudiendo originar una mutación celular que, como vimos, puede alterar esa capacidad de división llevando a una neoplasia. Una dosis total dada va a causar más daño si se recibe en un corto periodo de tiempo. Esto es lo que recién hablamos, de que cuando es fraccionado disminuye el problema. Se admite que la dosis fatal es de 600 Roentgen. Eso, cuando ocurre una exposición mayor a eso, prácticamente quedan todos los tejidos dañados y el individuo se muere. Esto es lo que le pasó a la gente que murió en Chernóbil, por ejemplo, y otros casos. Hay efectos somáticos agudos que van a ser efectos relativamente inmediatos para una persona que estuvo expuesta de forma aguda. La severidad depende de la dosis. La muerte usualmente resulta de daño a la médula ósea o a la pared intestinal, que como vimos tienen relativa susceptibilidad en el factor WT que vimos, que era de 0,12 más o menos. Y hay otras cosas que si bien no matan, se dan, y por ejemplo hay dermatitis ocasionada por radioterapia, es muy común, y pueden ocurrir casos crónicos también en la industria cuando se trabaja con radioisótopos. Entonces, se observan efectos de acuerdo a, perdón, esta R es de RADS. Se observan efectos para los distintos RADS para dosis agudas. Bueno, entre 0 y 25 no se observa nada, 25 a 50 en la sangre es lo primero que se comienza a observar. 50 a 100 RADS dan posibles náuseas y vómitos y disminuye el conteo de glóbulos blancos. 150 a 300 aumenta toda la severidad de lo anterior, pero aparecen diarrea, pérdida del apetito, fiebre puede aparecer. De 300 a 500 todo lo anterior se incrementa y aparecen ya hemorragias y depilaciones y ya puede ocurrir la muerte a este nivel. Mayor de 500 ya ocurren todos estos síntomas tempranamente y en cuestión de tiempo ocurre la muerte. Esto en la serie de Chernobyl lo pueden ver en la gente que estuvo expuesta durante ese terrible accidente que ocurrió en los 80. Va a haber también efectos somáticos que no son agudos, sino que son retardados. Estos efectos somáticos retardados de una persona que incluyen cáncer, leucemia, por ejemplo, es una cosa que se ve bastante frecuentemente. Va a haber cataratas, por ejemplo, eso es clásico el tema de la exposición a los rayos ultravioleta.
También se acorta la vida porque los órganos al estar irradiados comienzan a fallar básicamente y en las embarazadas puede haber abortos espontáneos básicamente. La probabilidad de un efecto es proporcional a la dosis sin umbral y la severidad es independiente de la dosis. El doblar la dosis para el cáncer ocurre aproximadamente cada 10 a 100 REMS. Los efectos genéticos que se ven a veces son irreversibles y casi siempre son dañinos. Se dobla la dosis para la tasa de mutación cada 50-80 REMS en general. Y la tasa de mutación espontánea es de alrededor de 10 a 100 mutaciones cada millón de personas por generación. Los órganos críticos, ¿cuáles son aquellos órganos más susceptibles al daño de la radiación? Son, bueno, en la sangre, los linfocitos y también la médula ósea en producir todas las células de la sangre. Como ya vimos a nivel gastrointestinal, también vimos que las gónadas tienen sensibilidad importante también, así como todos aquellos órganos que tienen células que se dividen rápido de acuerdo a la ley que enunciamos al principio de cuando hablamos de esta parte de exposición, la de Bourgogne. El sistema nervioso central es relativamente resistente, dado que las neuronas no se dividen. Muchos núcleos se pueden, o radionúclidos, se pueden concentrar en algunos órganos en vez de distribuirse uniformemente en todo el cuerpo, sino que hay órganos que los pueden acumular y pueden ser particularmente sensibles al daño por radiación. Tal es el caso, por ejemplo, de isótopos de yodo que se pueden concentrar en la glándula tiroides, llevando a que se desarrolle un cáncer a nivel de la tiroides. Todos estos órganos son considerados críticos para la acumulación de estos radionúcleos específicos. La tiroides, obviamente, como acumula yodo, si uno da un radioisótopo con yoduro, va a provocar daños a ese nivel. Y bueno, esto es todo lo que tenía para contarles. Y bueno, espero que hayan podido aprovechar esta clase. Gracias.